Cuando hablamos de formato, tenemos que tener en cuenta que se trata de la forma como es que el texto se va a presentar, ¿ya? Si nosotros estamos hablando de la estructura de un texto, pues nos referimos a las partes que tiene el texto, es decir, la manera como el autor organiza las ideas del texto en partes. Esa es la estructura. Pero el formato es la forma como el autor esas partes que ha organizado, esas ideas que tiene en el texto, las presenta, las va a distribuir. Tiene varias formas de cómo presentar la información. Puede hacerlo a través de párrafos, puede hacerlo a través de gráficos, puede hacerlo a través de la combinación de párrafos y gráficos. ¿De acuerdo? Entonces, el formato textual no es otra cosa que la forma como el autor presenta la información, presenta las ideas del texto, cómo el autor distribuye estas partes que tiene el texto, las distribuye en un formato. Es el diseño que tiene el texto, el formato viene a ser el diseño que adquiere el texto. Puede variar, puede ser un formato continuo cuando observamos que estas partes, esta organización de ideas, se han presentado a través de párrafos, o puede ser un formato discontinuo cuando observamos que estas partes, esta organización de ideas, se están presentando, pero en forma de esquemas, en forma de gráficos, en forma de repente, de algunos organizadores, de algunos mapas, o de algunos, sí, como observamos, por ejemplo, en los resultados de las investigaciones a través de los cuadros estadísticos, también son parte del formato discontinuo. Entonces, el formato discontinuo es aquel formato que nos muestra la información de una forma distinta a lo continuo. Es decir, no utiliza párrafos para presentar esa información. Entonces, el formato debe entenderse como la forma en la que esta organización se presenta, la forma como está expresada la organización del texto. Existen 4 formatos. Esta información se empezó a trabajar en el Perú a partir de la declaración en emergencia que entró la comprensión de textos en nuestro país. Perú empezó a participar en estas evaluaciones internacionales, como es la prueba PISA, por ejemplo. En comprensión, los resultados fueron alarmantes en el Perú. El Perú obtuvo el último lugar en esa primera evaluación que se hizo sobre comprensión lectora. Y obtuvo el último lugar porque los estudiantes, pues, no pasaban del análisis literal. Es decir, solamente estaban habituados a encontrar información explícita en el texto. Y las preguntas que se planteaban en PISA eran mayormente en nivel inferencial, crítico, y sobre todo los textos que presentó PISA en esa evaluación y en los que presenta en las siguientes evaluaciones, es principalmente en formato discontinuo. Entonces los estudiantes siempre habían trabajado en Perú con textos continuos y principalmente en el nivel literal. Y cuando le presentaron preguntas inferenciales, no supieron qué hacer. Resultado, último lugar a nivel internacional de varios países. Ahí es donde empieza a relucir la figura de Finlandia, como en los primeros lugares, ¿no? Finlandia. Y entonces el Perú declaró en emergencia ese año la comprensión lectora. Recuerdo que se aumentaron 2 horas más para trabajar puro comprensión lectora. Y es ahí donde se empieza recién a tocar el tema del formato textual. Yo me acuerdo que el 2014-2015 todavía estaba recién por ahí empezando mi trabajo, mis primeros años de profesor, y realmente para mí también fue algo nuevo, porque durante la carrera nunca me hablaron que había formato textual, siempre entendí que había estructura por ahí máximo, pero nunca formato textual. Fue la novedad en ese tiempo. Y es ahí donde empezamos a empaparnos de qué es el formato textual. Es la forma cómo se presenta la información. Encontramos 4 formatos. El que conocemos ya hasta el cansancio es el continuo, que lo reconocemos porque está hecho a partir de párrafos. Las ideas que nos muestra el texto se organizan a través de ideas que van conectadas a través de enlaces, conectores, referentes, y se organizan en párrafos, ocupa toda la línea del texto.
Eso es ya conocido por nosotros. Pero también hay un formato distinto, que es el formato discontinuo, donde la información se presenta, pero de manera dispersa al interior del texto. No la vamos a encontrar en forma lineal, secuencial. No vamos a encontrar que una idea le sigue a la otra y está enlazada con la otra. Vamos a encontrar que la información aquí está distribuida de otra manera. Está dispersa por todo el texto. Lo que observamos en esta pantalla, por ejemplo, es un claro ejemplo, una clara muestra de formato discontinuo. Veo acá en la parte superior que dice formato textual, un título. Luego veo aquí una idea suelta, otra idea aquí que dice, se entiende como formato. Luego veo un cuadro. Este, por ejemplo, la misma pantalla que estoy mostrando ahora, es un ejemplo de texto discontinuo. Sería formato continuo si les muestro un ejemplo con párrafos. Entonces, es el formato discontinuo. La distribución distinta que se hace la información dispersa al interior a través de gráficos, ideas sueltas, y el formato mixto. El formato mixto es un formato que combina lo continuo más lo discontinuo. Es decir, si yo agrego en mi texto algunos párrafos y aparte de ello agrego también algún gráfico, ya estoy convirtiendo al texto en formato discontinuo. Y el formato múltiple es un formato que debo diferenciar del mixto, porque el formato múltiple lo que hace es mostrarme textos de diferentes formatos o del mismo formato en uno solo. Profe. Dígame. Una consulta. Por ejemplo, si presentamos las reglas de acentuación. Ya. Una, que la más fácil, la esdrújula, que siempre lleva tilde, la presentamos en un párrafo. Correcto. Y las otras las presentamos en una gráfica, en un formato de tabla, como hizo usted ahora. Ya. ¿Eso sería múltiple? Sería formato mixto. Si nosotros mostramos un formato mixto, es porque estamos combinando lo continuo y lo discontinuo. Para empezar, una parte de mi texto, párrafos, y otra parte gráficos. Un ejemplo, pongo la biografía de un personaje y luego una línea de tiempo para explicar esa biografía, que complementa la información de la biografía. Un formato mixto. Estoy combinando lo continuo con lo discontinuo. Pero si yo quiero hacer un formato múltiple, lo que hago es poner, por ejemplo, si estamos hablando la drogadicción, por ejemplo, ¿ya? Y yo quiero unir en este texto, cuya temática general es la drogadicción, y pongo la opinión de un médico, un artículo, por ejemplo, periodístico, donde un médico se expresa sobre la temática de la drogadicción en formato continuo. Y al mismo tiempo pongo también una infografía sobre las consecuencias de la drogadicción en ese mismo texto. Si te das cuenta tú, lo que habla el médico es un artículo de opinión totalmente independiente a la infografía. Sin embargo, están juntas en un texto. Ese es formato múltiple. La diferencia está en que el mixto lo que hace es desarrollar el tema en particular. Se complementa. Si yo pongo continuo más discontinuo es porque este discontinuo está complementando a lo continuo. En cambio, en el múltiple, el texto A y el texto B son independientes. Son dos textos independientes que simplemente se están presentando juntos. Profesor David. No sé si me dejo entender. Dígame. Sí, y pueden ser, por ejemplo, en el múltiple, pueden haber dos textos narrativos también, ¿verdad? Claro, y pueden ser dos narrativos, pueden ser dos continuos, dos discontinuos, un continuo más un discontinuo, no interesa. La cosa es que... también pueden haber dos discontinuos también. Claro, claro, o sea, se juntan diferentes formatos, o mismos formatos, texto, pero independientes. Independiente de cada uno, que van a un solo tema, ¿verdad? Que al final yo los he reunido como autor, porque de alguna forma les he encontrado una relación. Sí, perfecto, ahora entendí, gracias. Correcto. Profesor David, por ejemplo, en el texto mixto, por ejemplo, hablemos de la papa de manera, de repente hacemos en párrafos, ¿no? Hablamos sobre su valor, todo, hacemos unos 2 párrafos y luego le colocamos la tabla que está en color negro, le colocamos ahí, ¿no? Entonces ahí yo estoy frente a un texto mixto, ¿verdad, profesor? Correcto, mixto. Gracias. Profesor.
Dígame. Entonces nosotros utilizamos el formato múltiple sin entender que lo estamos utilizando, porque muchas veces, sobre todo a los chilines más chicos, cuando queremos, como usted dijo recién, que aprendan a formar opinión, damos 3 o 4 párrafos distintos de textos diferentes que hablan de lo mismo y hacemos que busquen el tema en común. Correcto, ese es el formato múltiple. Y el material es de distintos textos, ese es el formato pero hablan múltiple. de lo mismo. Correcto, ese es formato múltiple. Ah, entonces lo entendí bien. Que es el formato múltiple. No sé si se capta la idea, maestros. El formato discontinuo, entonces, son textos cuyas oraciones se suceden sin construir estructuras más amplias, o sea, formar párrafos, por favor. No forman párrafos. Están organizados a partir de información que se presentan de manera no secuencial y la información se expresa a través de frases sueltas. Es decir, en este tipo de formatos, el autor juega con la estructura, no necesariamente la presenta de forma secuencial, no la distribuye de otra forma. Yo puedo empezar de repente mostrando la parte introductoria por un lado, la parte del desarrollo por otro lado, no necesariamente como en el continuo donde primero va la introducción, luego el desarrollo, luego la conclusión, o primero va la tesis, luego los argumentos, luego la conclusión. En el discontinuo no, se presenta la información de otra forma. ¿Cuáles son los elementos que contiene un texto discontinuo o el formato discontinuo? Lo que hace es combinar diferentes códigos, no solo como el continuo donde aparecen palabras, donde solo aparecen palabras y las cuales se relacionan y forman macroestructuras como son los párrafos. Aquí vamos a encontrar otros elementos que también se combinan, como son las imágenes. Las imágenes, las líneas, las palabras, estos 3 tipos de códigos se van a combinar y de forma no lineal para dar, pues, una organización distinta. No digo que sea una organización que no te va a permitir comprender, te va a permitir la comprensión. Un mapa conceptual, por ejemplo, bien elaborado, permite captar la información más rápido que un texto que esté en formato continuo, por la cantidad de información que nos brinda el formato continuo y que a veces nos dificulta para entenderla. En cambio, el mapa conceptual tiene ya los conceptos extraídos, los conceptos más importantes de todo ese texto. Por eso bien claro acá dice, combina imágenes, líneas, palabras y los organiza, los presenta de tal forma que te facilita la comprensión, te facilita. Entonces el formato discontinuo no debemos verlo como un formato confuso, como un formato que es difícil, al contrario, es un formato que nos va a ayudar a la comprensión, es más fácil de entender, porque está brindando la información precisa, no como el formato continuo, que utiliza muchísimo ideas secundarias o terciarias, ideas de complemento. En el formato discontinuo, principalmente, se hace a partir de información relevante, de información principal. Mapa conceptual, solamente se usa conceptos clave. Mapa mental, igual, ideas principales. Mapa semántico, el cuadro sinóptico, por ejemplo. O cuando ponemos un gráfico de barras o un histograma, o cuando ponemos el mapa, por ejemplo, para explicar la distribución de las regiones en ese mapa. Siempre estamos poniendo ideas claves. Entonces, el formato discontinuo combina esos 3 códigos como son imágenes, líneas y palabras, pero lo hace de tal forma que va a facilitarnos la comprensión y va a ser mucho más atractivo para la vista, sobre todo para aquellas personas que tienen, pues, el estilo de aprendizaje visual. Es mucho más favorable para ellos. En mi caso, por ejemplo, yo aprendo mucho con textos discontinuos, con formatos discontinuos. Mi aprendizaje es más visual. Y para yo poder aprender la información que quiero, tengo que transformar todo lo que leo en esquemas. Esa es mi forma de estudiar. Cuando he sido estudiante y hasta ahora cuando leo algo y quiero aprenderlo, lo que hago es leer el texto y transformarlo en un esquema. Ahí se me queda todo. En este caso observamos cómo estos 3 códigos se combinan. Observamos, por ejemplo, las imágenes. Siempre en el formato continuo vamos a encontrar estos 3 códigos. Imágenes, observamos las líneas, por ejemplo, para formar las imágenes, para formar los cuadros,
y observamos las palabras. No quiere decir que en el texto discontinuo no va a haber texto. Hay texto, sí hay texto. La única diferencia es que este texto en el formato discontinuo no aparece pues como en el continuo formando párrafos o formando estructuras mayores, sino simplemente ideas que están sueltas. Tipos de textos discontinuos. Los ejemplos que son más recurrentes, los más característicos en este formato son, por ejemplo, las tablas. Aquí vemos, he puesto un ejemplo de un análisis estadístico que se ha hecho en una tesis, lo encontré en una tesis donde se trabajaba sobre la comprensión de textos discontinuos justamente, y encontré como en uno de sus resultados, encontré este cuadro, donde muestra pues el resultado de la aplicación del test de comprensión lectora en textos discontinuos. Y en este esquema podemos notar que la sección de segundo H, por ejemplo, tiene mayor porcentaje en el nivel, se encuentra en el nivel literal. Y eso entonces, yo estoy a través de este texto, miren, obteniendo información. Entonces, es el formato discontinuo. ¿Cuáles son los ejemplos? Tablas, cuadros comparativos, cuadros estadísticos, gráficos, diagramas, esquemas, líneas de tiempo, los anuncios que encontramos en la publicidad, hablemos de propagandas, hablamos de pancartas, hablamos de paneles, el mismo horario que nos dan para el trabajo se convierte también en un texto discontinuo, los catálogos que encontramos cuando nos están promocionando algún producto, mapas, las infografías, los índices en un libro, todo eso conforma el formato discontinuo. Las diapositivas que estoy mostrando son formato discontinuo. Maestra. ¿Qué es una infografía? Una infografía es un tipo de texto expositivo, donde principalmente se informa, por eso infografía es un texto en formato discontinuo, pero que informa. Por ejemplo, quiero explicar sobre la pandemia, y quiero explicar qué es la pandemia, causas y consecuencias, pero lo muestro a través de gráficos. Por ejemplo, pongo en el centro, normalmente en la infografía pone una imagen central, referida al tema, de repente al centro pongo la imagen del COVID, y al costado pongo qué es, al otro costadito pongo causas, y en la parte de abajo pongo consecuencias, o de repente también un extremo, medidas de prevención. Entonces estoy informando. Mi propósito en una infografía es informar. La infografía surgió para representar a un texto expositivo en formato discontinuo. Quiero que observemos este texto. Aquí, por ejemplo, observamos un ejemplo de texto con estructura argumentativa, pero en formato discontinuo. Observamos en este ejemplo que el texto me brinda la tesis implícita en el título, 10 razones para reciclar, es el título del texto, pero también ahí está implícita la tesis. Me da argumentos, los cuales lo puedo reconocer en cada una de las acciones que debe realizar, y también me brinda una conclusión que se convierte en este caso, las últimas acciones se convierten en conclusión. Vamos leyendo un poco lo que dice la tesis. Dice, 10 razones para reciclar. Viene a ser la tesis y es la afirmación en que en este texto no se presenta de manera explícita, pero sí lo podemos inferir que reciclando prácticamente vamos a tener una mejor calidad de vida. Por eso me está diciendo 10 razones para reciclar. ¿Para qué debo reciclar? Porque reciclando, pues, yo puedo tener una mejor calidad de vida, contribuir a que el planeta no se siga contaminando. ¿Y qué argumentos me da? Argumentos, por ejemplo, del 1 al 8, acciones del 1 al 8, donde me está mostrando por qué es importante que yo recicle. Por ejemplo, reciclar ayuda a disminuir la contaminación, dice 1. En el 2 dice, genera puestos formales de trabajo, porque dice que en el 3, salvas árboles, reduce la presión, porque combate el calentamiento global, porque conservamos nuestros recursos naturales, porque hacen productos nuevos a partir del reciclaje, porque reforestas, porque también a partir de todo ello puedes prolongar la vida útil de los materiales, porque
nosotros, al momento de reciclar, cumplimos un papel importante, que estamos ayudando a la protección del medio ambiente. Como conclusión, ya las dos últimas acciones se pueden tomar como conclusión. Entonces, observamos que este texto me muestra una estructura argumentativa, pero está presentada en un formato discontinuo. Yo este texto que está en formato discontinuo lo podría transformar a formato continuo y pondría como título, pues, 10 razones para reciclar. Y pondría así, ¿no? Hoy en día, nuestra sociedad no está acostumbrada al reciclaje. Siempre estamos desechando todo lo que usamos. Sin embargo, debemos entender que el reciclaje podría mejorar nuestra calidad de vida. Listo, lancé mi tesis de forma continua. A continuación explicaré paso a paso cómo es que el reciclaje mejorará nuestra calidad de vida. En primer lugar, reciclando ayudas a disminuir la contaminación ambiental. Y comienzo a explicar con ideas secundarias. Ese es un formato continuo, por ejemplo. Estoy transformando este texto discontinuo en formato continuo, a través de párrafos. El mismo texto lo puedo hacer en texto discontinuo, lo puedo hacer en formato discontinuo. Puede ser que cuando nosotros le damos a los chiquilines varias figuras y le hacemos armar el cuento en base a lo que va viendo, es de un formato discontinuo a un formato continuo. Correcto. Por ejemplo, nosotros le decimos, mira Jorgito, mira José o mira María, vamos a presentarte una secuencia de imágenes mudas, sin texto. Es una estrategia que utilizo muchísimo, que he utilizado porque también he enseñado yo en nivel primario. No es mi especialidad en nivel primaria, pero he trabajado con chicos en quinto y sexto grado de primaria. Entonces, con los chicos, por ejemplo, cuando quería que ellos aprendan a narrar y explicar después que la narración tiene que ser una secuencialidad de hechos, ¿no? Cómo desarrollo esa capacidad. Lo que le hacía es mostrar diferentes secuencias de imágenes mudas y que ellos encuentren la relación entre imágenes. Lógicamente, las imágenes tenían una relación ya, pero yo los ponía de forma desordenada en la pizarra. A ver, y cada uno, por favor, encuéntreme la relación. Y vaya usted la sorpresa que cada uno le daba diferentes relaciones y formaba diferentes historias. No me creerán lo rico que era esa estrategia, porque cada estudiante formaba diferentes historias. Trabajamos bastante nosotros así. Sí, es importante. Para lograr que los chiquilines escriban y además para que la creatividad se trabaje. La creatividad. Ahí trabajas lo que es creatividad, imaginación, desarrollas secuencialidad, aprender la estructura narrativa, comprensión y producción al mismo tiempo en ese tipo de estrategias. Recuerdo haber trabajado bastante con los chicos eso en nivel primaria. Bien, sigamos, maestros. Mientras más preguntas haya o puedan ustedes compartir también sus experiencias, es mucho más enriquecedora la clase. Sigamos. Este es un texto formato discontinuo, ¿no? Donde observamos diferentes códigos que se están usando, elementos como los globos, los mapas, flecha, los iconos, el contenido que tiene, en este caso los textos, ¿no? Me habla diferente información como las características y al final me da lo que es el formato del texto. Ahora, quiero decir algo. ¿Cuál es la forma que yo debo leer un texto en formato discontinuo? Realmente, y esto lo dicen los expertos, no hay una estrategia que digamos, esta es la estrategia que debe seguir un texto discontinuo. No hay una estrategia así. Sin embargo, hay recomendaciones. Te sugerimos empezar por el título. Y una vez que ya leíste el título, porque el título, acuérdate, te da la temática. Una vez que ya tuviste la lectura del título, ahora sí puedes tú leer la parte que más atraiga tu atención. Por ejemplo, si yo observo aquí, después de leer el título, ¿cuál es la parte que más capta tu atención de las 4? Mire, están por números y están por letras. A ver, hagamos el ejercicio aquí. Leo el título, el globo. Ya, muy bien. Sé que el texto me va a hablar del globo. Si tú miras el texto, ojo, no leer todavía, mirar, ¿cuál llama más tu atención? El globo. El número 2, ¿verdad? El 2. El número 2 capta la atención. Lo que recomiendan los expertos es eso. Anda lo que más llama tu atención primero. En este caso, veo la imagen, jala mi atención, veo la imagen. ¿Qué me da la imagen? Me da las características del globo. Me dan aquí su tamaño, su altura, información del globo, características del globo. Ahora, a partir de ahí,
puedo ir a la otra parte. Aquí, por ejemplo, me llama la atención también esta imagen de aquí, y encuentro aquí más información. Aquí encuentro ya más información que me puede servir. Por ejemplo, la ubicación del viaje, el nivel de oxígeno que puedo obtener, todo lo que yo puedo para complementar esta información. Entonces, la estrategia que vamos a seguir en este tipo de textos continuos es primero leer el título y luego ir a los puntos que más captan mi atención. Al final voy a revisar todo. Solamente es cuestión de ir en ese orden. Donde más capta tu atención, ahí vas. Al final tienes que revisar todo. Pero no es como en el texto continuo que tienes que leer primero la idea inicial, luego la siguiente idea, luego la siguiente si no lo entiendes. Vamos a ver algunos ejercicios, ¿ya? Tengo, por ejemplo, este texto en pantalla, ¿ya? Es un texto lógicamente discontinuo, es un texto discontinuo. Y vamos a encontrar aquí lo siguiente. Dice, 8 razones para dejar de tomar gaseosas. 8 razones, ¿ya? Y me dan ahí, efectivamente, observo la imagen al centro y observo alrededor 8 números y veo información alrededor de cada número. Para empezar, si te das cuenta, la imagen que presenta este texto es una imagen relacionada a la temática. Mira, ¿qué observamos en esta imagen? A ver, solamente en la imagen, porque de este texto lo que más llama mi atención ahorita es la imagen. ¿Qué observo en la imagen? Primero literal y también, interpreten también, por favor. Participen, maestros, participen. Por la cara del muñequito, del personaje que hay ahí, la gaseosa no le está haciendo nada bien. ¿Qué tipo de gaseosa creen ustedes que es? Coca-Cola. La Coca-Cola, una Pepsi. Asociamos a la Coca-Cola, ¿no? Es una... ¿Y por qué será? ¿Por qué será que ha puesto todavía la imagen de gaseosa negra y no de otro color? Porque también hay otros colores. ¿Por qué será? Quizá porque es la gaseosa de repente que tiene muchos más químicos o porque es la más perjudicial, no lo sé. Pero al menos me da esa idea, me da esa impresión de que es la gaseosa más perjudicial porque lo ha puesto ahí como imagen. ¿Y qué me observo dentro de la botella? Miren, veo a un niño que está nadando dentro del contenido de la botella, que en este caso sabemos que es la gaseosa, y veo que el niño está desesperado, ahogándose, y no puede salir porque está cerrada la botella. Miren esta imagen tan sugerente, ¿eh? Me da una información bastante interesante la imagen. Me está diciendo... La adicción. Me está diciendo definitivamente que somos adictos y que no podemos salir de esa adicción y que nos estamos matando prácticamente sin poder salir de ella. Y efectivamente esta imagen, mire cómo complementa al título del texto. 8 razones para dejar de tomar gaseosas. 8 razones, o sea, 8 argumentos, 8 fundamentos que te voy a dar para dejar de tomar gaseosa. Y luego dice, tú decides qué consumir. Tú decides qué consumir. No dejes que te consuman. O sea, tú eres libre de salir de prácticamente este vicio y no dejes que el vicio te atrape, como vemos en la imagen. La gaseosa está comprobada que tiene cafeína. Y sabemos que la cafeína es un tipo de droga. Y es por eso que la gaseosa es tan adictiva, pues. Aparte sabemos que tiene azúcar y en grandes cantidades y que puede causar, pues, enfermedades como la diabetes, por ejemplo. Pero realmente causa bastante adicción la gaseosa. No podemos dejarla. Hay que hacer esfuerzo sobrehumano para alejarnos de ese tipo de bebidas tan perjudiciales. Entonces, analicemos el texto. Este es el texto 1. ¿Ya? Lo que más capta mi atención es la imagen, ya la analicé, luego me capta la atención el título. 8 razones para dejar de tomar gaseosa. O sea, aquí puedo notar yo que el texto es argumentativo y que me da la postura, está tomando una postura en contra de las bebidas gaseosas como la Coca-Cola o la Pepsi, todas las gaseosas en general. Y luego me dice razón por razón para demostrarme por qué debo dejar de tomar gaseosa. Primero dice, mayor probabilidad de desarrollar asma. Es decir, consumiendo gaseosa yo puedo sufrir de asma. ¿Ya? Y me dice por qué. Porque tiene este compuesto químico, benzoato de sodio. Por eso puedo desarrollar asma. 2, formación de cálculos renales.
¿Debido a qué? Al nivel alto de ácido fosfórico. Por cada gaseosa que consumes, dice, la probabilidad de desarrollar obesidad se incrementa en un 60%. Disminuye o disuelve el esmalte dental porque tiene alto contenido de azúcar y ácido. Disuelve el esmalte de tus dientes. Mayor probabilidad de enfermedades cardíacas por la concentración de fructuosa, complicaciones reproductivas por dice, bisfenil A, osteoporosis por el alto nivel de fosfato, y los asiduos consumidores de gaseosa tienen 80% más riesgo de padecer diabetes tipo 2. Miren todos los riesgos que estoy corriendo al consumir gaseosa según el texto. Entonces, estas 8 razones, que son prácticamente las consecuencias del consumo de gaseosa, se convierten en razones para demostrarme que realmente me estoy matando al consumir gaseosa y debo dejarla. Es una información incompatible con el mensaje del texto. La información incompatible, que no guarda relación. A ver, ¿cuál de estas alternativas no se relaciona con lo que el autor está planteando en el texto? La A, profesor. La A. ¿Y la A por qué? Porque si bien es cierto, la A me está diciendo que los dientes poseen en su interior un esmalte de protección, ¿ya? Y aquí me dice, a ver, disuelve el esmalte, dado que el alto nivel de azúcar. El esmalte, ¿ya? El esmalte se encuentra en el interior del diente. Para empezar, no se encuentra en el interior, ¿verdad? Está recubriendo al diente. Es el esmalte. Nosotros podemos decir, habla de esmalte, habla de dientes. Sí lo dice, profesor, el texto aquí. Aquí lo dice, porque esto me pasó también con las maestras de inicial. Me decía, pero profesor, acá habla del esmalte, habla de los dientes. O sea, sí lo dice, profesor, aquí. Claro, pero te da una información que no es correcta. Te dice que el interior, y uno sabe que eso no es correcto, ¿no? La pregunta 2. Una alternativa traduce la idea principal del texto. ¿Cuál de estas alternativas está conteniendo a la idea principal? Ojo, aquí en el texto usted puede notar que la idea principal no aparece de forma explícita, está implícita, pero sí la puedo yo obtener a partir de alguna de ellas. La puedo obtener a partir de la 1, de la 2, la 3, la 4, la 5, la 8, etcétera, o del título o del subtítulo. ¿De dónde? ¿Dónde creen ustedes que está traducida la idea principal? ¿En el subtítulo? La imagen. En el subtítulo. A ver, ¿qué dice? Vamos a ver qué alternativas me dan. Me dice la alternativa A. Tú decides qué consumir, no dejes que te consuman a ti. 8 razones para dejar de tomar gaseosa. La ingesta de gaseosas afecta a la salud. Las bebidas gaseosas producen 8 tipos de enfermedades. La respuesta está en el subtítulo. Tú decides qué consumir, no dejes que te consuma a ti. Esa idea puede traducir la idea principal. A partir de ahí puedo decir entonces que el consumir gaseosas puede afectar mi salud y prácticamente yo soy responsable de decidir, ¿puede destruir mi salud o no? Bien, sigamos. Del texto se deduce que la obesidad, hay una parte en el texto que me habla de la obesidad, efectivamente en el punto 3. Me dice, por cada gaseosa consumida, la probabilidad de desarrollar obesidad se incrementa en un 60%. Eso me dice. ¿Qué se deduce? Hemos dicho que la deducción es una inferencia. O sea, vamos a inferir algo a partir de lo literal que está ahí. Se incrementa en un 60%, se incrementa a razón de una gaseosa diaria, no afecta a todos, se contrarresta evitando bebidas gaseosas. ¿Qué puedo inferir? Yo puedo inferir de forma inmediata que la letra correcta es la B. Es decir, si yo observo esto, por cada gaseosa consumida, o sea, quiere decir que si yo consumo una gaseosa diaria, puede ser que se vaya incrementando la probabilidad de aumentar la obesidad en un 60%. Por cada gaseosa diaria, ¿ya? Se incrementa a razón de una gaseosa diaria este porcentaje de 60%.
de probabilidad de concebir la obesidad. De acuerdo al texto, el incremento de consumo desmesurado de las bebidas gaseosas no puede producir, o sea, me está hablando aquí de cuál de estas alternativas no podría ser tomado como una consecuencia. ¿Cuál de estas alternativas no se puede considerar consecuencia directa del consumo excesivo de gaseosa? Hemos visto en el texto que la disolución del esmalte sí es consecuencia del consumo de gaseosas. La descalcificación sí es consecuencia del consumo de gaseosas. La obstrucción de vías urinarias, vamos a revisar, no recuerdo bien, voy a revisar. Aquí, ¿verdad? La número 2. Cálculos renales. Sí, entonces sí, la letra C también es consecuencia del consumo de gaseosas, pero el descenso vaginal, por ejemplo, puede asociarse como a una consecuencia directa del consumo de gaseosas, de acuerdo al texto. De repente usted podría decir, bueno, yo conozco un caso que sí. Ojo, pero no podemos responder según nuestra experiencia personal, sino a partir de lo que del texto. En este caso, el texto se centra en 8 razones y tengo que yo responder en función a lo que me da el texto. Así, sea inferencial, tengo que inferir a partir de lo que me da el texto. No puedo inferir de algo que no esté en el texto. Entonces, de acuerdo a esto, yo puedo darme cuenta que la última consecuencia que aparece aquí, que es el descenso vaginal, no le corresponde, según el texto, a una consecuencia directa del consumo de gaseosa. Según su, ojo, dice propósito, ¿ah? Miren bien lo que dice la pregunta. Dice propósito. Porque usted podría decir, profesor, pero el texto es discontinuo. Ah, sí, pero no te preguntan por discontinuo, te está preguntando por el propósito. Dice, según su propósito, es predominantemente argumentativo. Es argumentativo, porque te da razones para dejar de consumir gaseosa. Es argumentativo. Te está convenciendo, persuadiendo para dejar de beber gaseosa. Argumentativo. Según su propósito, ¿ah? Según su propósito es argumentativo. Hemos terminado esta primera parte. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!